salud y algo más. Continuamos aportando información en materia de salud. En este tercer segmento está con nosotros el doctor David Forero, médico internista. Feliz mañana, bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar sobre el manejo de los pacientes con COVID en casa. Y es que en estos tiempos de pandemia es difícil tener que lidiar con este virus que cada día afecta más a las personas, pero también esa parte emocional. Y existen tantas dudas porque a veces decimos, si a mí me da COVID, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a dirigir? ¿Cuál es esa ayuda que uno o que nosotros deberíamos recibir por parte de los especialistas? Pero me gustaría, doctor, que nos contara cuál ha sido su experiencia actualmente en cuanto a los manejos de los pacientes con COVID en casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero gracias por la invitación a tu programa. La experiencia ha sido bastante. Hemos venido trabajando con pacientes desde los primeros casos reportados aquí en Caracas y la experiencia ha variado en el tiempo, sobre todo porque es una enfermedad nueva que viene de manera muy dinámica con las terapias y con las conductas que se deben de tomar, y con las recomendaciones internacionales va variando un poco, ¿no? Entonces, en principio, lo que se había establecido es que todo paciente debería manejarse con criterios de severidad, debería manejarse en una institución para la supervisión, para la oxigenoterapia. Sin embargo, en mi experiencia con el tiempo, hemos visto que algunos casos, incluso severos, pudieran manejarse en casa de manera exitosa, siempre y cuando se cuente con las herramientas necesarias, dentro de ellas incluido la supervisión médica, la oxigenoterapia y bueno, en mi experiencia cada vez yo, por lo menos en particular, me inclino a manejar pacientes más en la casa que institucionalizarlos. Ok, porque eso va a depender también de la situación, ¿no?, en que se encuentre el paciente, porque el COVID tiene ciertos síntomas, pero se manifiesta de forma diferente en cada persona. Hay unos que pierden el apetito, otros que solamente les da dolor de cabeza, hay otra parte también de la población que tienen dificultad respiratoria, o sea, es variante. La atención en casa va a depender según esos síntomas que manifieste el paciente o el estado crítico en el que se encuentre. Correcto, exactamente. Entonces tenemos, yo siempre les explico a mis pacientes que tenemos 5 escenarios diferentes. Principalmente todo está regido por las guías internacionales. Básicamente está en primer lugar el paciente asintomático, que es ese paciente que está positivo. O sea, que tienes COVID pero que no tienes ningún Correcto, síntoma. que no sientes absolutamente nada, que de repente porque un familiar salió positivo se le realiza la prueba y la persona no siente absolutamente nada. Ese es un paciente asintomático con el cual la conducta debe ser un aislamiento estricto, realmente una cuarentena. Cuarentena es la palabra correcta al no tener síntomas, y la cual debe respetar y evitar el contacto. Está el siguiente escenario, que es un paciente con enfermedad leve, que es ese paciente que tiene síntomas, que puede tener pérdida del olfato, pérdida del gusto, un poquito de malestar general, incluso fiebre, pero cuando evaluamos la parte pulmonar no hay ninguna lesión. Ese es el paciente leve y obviamente tiene saturaciones de oxígeno normales, es decir, por encima de 94. Después tenemos el paciente moderado, este es el tercer escalón. Está el asintomático, está el leve, viene el moderado. Ese paciente moderado es el que acude muchas veces porque los síntomas son un poquito más marcados. Cuando evaluamos por imágenes a nivel pulmonar, podemos encontrar algunas lesiones específicas de COVID que nos sugieren un compromiso pulmonar. Pero este paciente moderado tiene saturaciones normales, 94% para arriba, 94 o 95. No hay hipoxemia. Ya vienen los dos casos que son los dos más complejos y que por recomendaciones internacionales debemos de ingresar a un hospital, que es el paciente severo y el paciente crítico. El paciente severo es ese paciente que también tiene las lesiones pulmonares, pero que la oxigenación cae. La oxigenación puede caer en cualquier momento de la enfermedad, sobre todo después del día 5, 6, 7, pero es muy variable. Incluso puede tardarse en caer hasta el día 12. Entonces, ese paciente severo, de acuerdo a las recomendaciones, debería estar ingresado para recibir oxigenoterapia y toda la terapia que hasta el día de hoy sabemos que funciona. Y al final está el paciente crítico. El paciente crítico es ese paciente que requiere una terapia intensiva por sistemas de ventilación, porque ya el oxígeno que podemos darle a través de los sistemas normales no es suficiente para que él se mantenga bien. Entonces, esos son los 5 escenarios.
De manera tradicional, los pacientes que nosotros manejamos en las clínicas o en los hospitales son los dos últimos, el paciente severo y el paciente crítico. El paciente asintomático, leve, moderado, se puede manejar en casa. Entonces, lo interesante de cómo ha cambiado esta enfermedad, los paradigmas de manejar un paciente crítico en el hospital, ya lo podemos hacer en casa. Por lo menos en mi experiencia, he manejado tanto pacientes severos como pacientes críticos en la casa. Eso va a depender mucho de si ellos tienen las herramientas necesarias para poderse manejar en casa. Entonces, básicamente trasladar una sala de hospitalización o incluso una terapia intensiva a la habitación del paciente. Claro, y es más difícil tener que atender también esos pacientes que ya tienen enfermedades preexistentes, doctor. Sí, claro, esos son los pacientes que tienen más factores de riesgo. Más riesgo para tener una enfermedad, desarrollar una enfermedad severa y fallecer, son los pacientes, sobre todo los que tienen diabetes mellitus tipo 2, los pacientes que tienen hipertensión arterial, los pacientes que tienen neumopatías crónicas como EPOC, todas esas comorbilidades, incluso obesidad, todas esas comorbilidades aumentan el riesgo de fallecer. Entonces, sabe uno que tiene que estar un poco más pendiente de ellos, pero aún así, ese tipo de pacientes, si tenemos todo para hacerlo y obviamente si se llega a un consenso con la familia, se pueden manejar en la casa con resultados muy buenos. ¿Hasta qué punto no se atienden estos pacientes en casa, doctor? Y es importante este punto porque a veces el paciente puede elegir, puede tener esa libre opción de decir, mira, yo tengo COVID, estoy en un grado 1, 2, 3, pero yo no quiero ir a ningún centro o a ningún hospital, por ejemplo. Bueno, en principio los que se deben manejar en casa son los de el severo y el crítico. Los que se deben manejar en el hospital son el severo y el crítico. En los otros tres, o sea, el asintomático, el leve, moderado, se puede manejar tranquilamente en la casa, sin ningún problema, bajo una supervisión, puede ser telefónica y educándolos muy bien en los signos de alarma. Ahora, los otros dos, al principio de la pandemia, el punto en el que yo debía ingresar a un paciente era ese, la saturación por debajo, porque se supone que en las casas no hay posibilidad de tener oxígeno, pero eso ha venido cambiando, ¿no? Hoy en día conseguimos oxígeno mucho más fácil que antes. Existen diferentes empresas que incluso brindan la atención de recarga de oxígeno, de alquiler de concentradores de oxígeno y de sistemas de ventilación. Entonces, yo creo que la respuesta a esa pregunta es que va a depender mucho de la familia. Si la familia no está de acuerdo en sacar a su familiar para una institución, una clínica, por diferentes factores económicos o emocionales, porque muchas veces ellos quieren, hay un vínculo con la persona que dicen, yo conozco a mi familiar y yo sé que si lo institucionalizo, él va a fallecer. Claro. Y quiero tenerlo ahí. Sí, conmigo. y esa parte emocional creo que es muy importante y tanto para la familia como para el paciente puede influir en el desenlace de la enfermedad. Entonces, hay diferentes tipos de personas. Yo, en mi experiencia, te puedo decir que incluso los pacientes críticos que tienen saturaciones muy por debajo y que requieren ventilación no invasiva con sistemas avanzados de ventilación como BiPAP, se puede manejar en casa. Se pueden manejar en casa y hemos manejado muchos pacientes en casa de manera exitosa, ¿no? Porque la diferencia entre un hospital o una clínica y la casa no es mucha siempre y cuando yo tenga las herramientas en la casa. Es decir, la supervisión médica diaria, tenga los equipos de oxígeno. He tenido pacientes incluso con más de 20 litros en la casa con oxígeno, pero tienen una ventaja, tienen la atención de su familia, tienen el cariño del hogar y se sienten de una u otra manera tranquilos. Y es importante en esta enfermedad que el miedo y la ansiedad pueden alterar a nivel hormonal el sistema inmune y pueden inmunosuprimirte. Entonces, digamos que el hecho de manejar en casa puede ayudar un poco a controlar esa parte, sobre todo en algunos pacientes particulares. Claro, y es que sin duda el COVID-19 juega un papel importante en cuanto a esa parte emocional, porque un paciente que, por ejemplo, está recibiendo un tratamiento, de repente está con oxígeno, puede llegar a decir, doctor, me siento peor o no siento mejoría, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? Y entran en ese estado de depresión que hasta les da por no comer. Exacto, entonces ahí es importante poder hacer un seguimiento estricto y que el paciente, si se toma la decisión de manejar en casa, una de las principales recomendaciones es una evaluación diaria, sobre todo cuando son pacientes críticos, porque el hecho de que vaya un médico día a día y que evalúe y que vaya viendo cómo va todo,
tranquiliza y baja un poco los niveles de ansiedad de la casa, del paciente y del familiar. Y bueno, desafortunadamente esta enfermedad puede tomar caminos diferentes, y muchas veces hay una alta tasa de mortalidad con esta enfermedad, pero yo pienso que si se hacen las cosas a tiempo, en el momento justo y de acuerdo a los protocolos que están sugeridos, creo que tienen una alta probabilidad de que les vaya bien. En mi experiencia me ha ido muy bien manejando en casa, incluso en algún punto me ha ido mejor que enviándolos a una institución. Claro. ¿Cuál es el lapso, ya para cerrar, doctor, de la atención médica en casa de los pacientes con COVID? El tiempo en el que deberían estar, bueno, he manejado de enfermedades completas en las casas, o sea, desde el día 1 hasta pasando por todos los sistemas, desde el primer día que se hace el diagnóstico por todo su proceso, con oxígeno, con sistemas de ventilación avanzada, la recuperación, hasta el final, hasta cuando ya empezamos el descenso del oxígeno, y al final cuando ya no tiene oxígeno. ¿Cuántos días aproximadamente es ese lapso, doctor? Depende de cada paciente. Yo he tenido pacientes que hemos tenido enfermedades de 40 días y he tenido pacientes con enfermedades de 20 días. Esos son los pacientes un poco críticos, pero existen pacientes que al final se ven, hay 2-3 días con déficit de oxígeno, se compensan y rápidamente se les retira. Entonces es muy variable, puede ser desde 15 días hasta 40 días. O sea, cada organismo sin duda es diferente, si hay una enfermedad preexistente, la edad, o sea, es variable. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. David Forero, médico internista, hablábamos sobre la atención médica en casa en cuanto a los pacientes que padecen de COVID-19. Si por favor nos puede dejar sus puntos de contacto. Bueno, el Instagram es davidinfectomd y mi teléfono es 0424-954-8706. Gracias, doctor, por acompañarnos. Amigos, nos corresponde marcar nuestra última pausa, pero al regreso estará con nosotros Yoliángel Rivas, terapeuta holística, y vamos a hablar un poco sobre la importancia de las constelaciones familiares, un viaje al alma. Unos minutos, pero volvemos enseguida. Salud y algo más.